Los países de la Unión Europea alcanzaron el miércoles un acuerdo considerado fundamental para avanzar en la reforma del Pacto de Migración y Asilo, después de 3 años de parálisis en las negociaciones. El pacto fue anunciado en la red social X por la presidencia del Consejo del Bloque, que este semestre es ejercida por España. Los embajadores de los 27 países miembros se pusieron de acuerdo después de que Italia y Alemania limaran asperezas sobre las organizaciones benéficas que rescatan a los inmigrantes varados en el Mediterráneo. Una vez aplicado, el nuevo pacto trataría de aliviar la presión sobre los llamados países de primera línea, como Italia y Grecia, reubicando a algunos migrantes en otros estados de la Unión Europea. Los países que se opongan a acoger a solicitantes de asilo, como Polonia y Hungría, deberán pagar una compensación a los que sí reciban migrantes. Además, la Unión Europea tratará de acelerar los trámites para que los migrantes considerados inadmisibles sean devueltos a su país de origen o de tránsito. La reforma del pacto busca organizar una respuesta colectiva en caso de que llegue un alto número de migrantes a un Estado miembro de la Unión, como ocurrió durante la crisis de refugiados sirios de 2015 y 2016. Ahora el acuerdo podrá ser elevado a la cumbre europea prevista para el viernes en Granada, España. Finalmente, el texto deberá ser negociado con los legisladores del Parlamento Europeo. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo es el tema que nos compete esta noche. Lo estamos analizando con Dylan Pereira, analista de la casa. Y contigo, Dylan, queremos definir qué significa este pacto, las principales características y de qué manera puede apoyar a que los países europeos, los más afectados de la zona del Mediterráneo, puedan gestionar mejor estas grandes olas de migración. Sí, ha sido precisamente en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea que se ha logrado ratificar este pacto por mayoría cualificada. Esto es algo muy importante porque ya en el año 2005 el Consejo de la Unión Europea le había otorgado la capacidad al Parlamento Europeo de codecisión y también había levantado las restricciones a la unanimidad respecto a la cuestión migratoria y perteneciendo esto precisamente a este mecanismo de codecisión. Y esto ha permitido que, a pesar de la reticencia de Polonia y Hungría de apoyar el pacto migratorio, pues se haya logrado cerrar antes de la cumbre de Granada, que era una de las grandes prioridades de la presidencia española. Ahora, no es la primera vez que hablamos de una reforma. Ya en enero de 2020 la Comisión Europea lanza esta iniciativa legislativa y comienza lo que conocemos procedimentalmente en la Unión Europea como estos trígolos entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. Y es un pacto bastante interesante porque reforma sobre todo el quehacer, si se quiere, de las naciones ante una situación de flujos migratorios extraordinarios. Y propone 3 mecanismos. Por un lado, una repartición, si se quiere, de cuotas de hasta 30.000 solicitantes de asilo en cada uno de los Estados miembros. En caso de rechazarlo, pues donar 20.000 euros por cada solicitante rechazado, o también proveer asistencia material y humanitaria a los países que hagan frente a esto. Y esto es una situación radicalmente distinta a lo que habíamos visto en el pasado, porque habíamos visto una desigualdad y una asimetría muy profunda entre los países del norte de Europa y el sur europeo, que habían estado un poco solos, si se quiere, en esta tarea. Y por otro lado, también deja en el marco de un lenguaje un poco vago la situación sobre las ONGs. Italia, particularmente con Giorgia Meloni, había sido muy frontal contra países incluso como Alemania, de acusarles de querer ayudar, pero a cuestas del apoyo y el esfuerzo de otros, porque Alemania ha financiado en los últimos años a ONGs como el caso de SOS Humanity, enviando barcos que rescaten el Mediterráneo, porque el Mediterráneo es de las situaciones, las travesías más sangrientas del mundo. Lamentablemente, en los últimos 6 meses han muerto más de 4.000 personas intentando llegar a las costas de Europa. Pero esto no quiere decir que podamos dejar a un lado 400.000 personas que ya han llegado y que han logrado de una forma u otra solicitar asilo. Y otro de los puntos claves de este nuevo pacto es intentar revertir la tasa de retorno, si se quiere, porque según Eurostat, las últimas publicaciones, casi 400.000 personas anualmente son rechazadas de solicitud de asilo y se les exige retornar a sus países, pero apenas un 30% de esta cuota es cumplida. Y esto es una de las cosas que quiere revertir la Comisión. Esto lo que deja ver, Dylan, es que es necesaria una solución urgente. Si revisamos cómo está el mundo actualmente, vemos focos de conflicto precisamente en la periferia europea, y en la medida que estos conflictos se incrementen, pues estas olas migratorias serán mucho más grandes, con lo cual que este pacto europeo llegue a feliz término es una de las
mejores formas de Europa para gestionar, digamos, esta crisis de refugiados. ¿Por qué hasta ahora Europa no ha podido cerrar finalmente este pacto? Sí, sin lugar a dudas, la seguridad europea comienza a miles de kilómetros de sus fronteras terrestres. Y esto es algo que se deja ver claramente en la última visión de la seguridad de la Unión del alto representante Josep Borrell, porque plantea un plan mucho más macro y con una visión a largo plazo de cómo atajar la situación migratoria. Porque en el año 2015, por ejemplo, la Unión Europea activó un pacto fiduciario de emergencia para ayudar a África de cooperación al desarrollo, unos 4.200 millones de euros, pero siendo realistas, 4.200 millones de euros que se pueden distribuir entre 7 u 8 naciones de forma inmediata, realmente es un porcentaje ínfimo a las necesidades reales para lograr constituir una institucionalidad sólida en estos países emisores, lograr restablecer órdenes democráticos y además en un momento crítico, como bien lo reflejas. Vemos recientemente las situaciones de golpes de Estado en el África Occidental, como es el caso de Níger, como es el caso de Gabón, y esta inestabilidad que aunque suceda a 6.000 kilómetros de las fronteras más próximas de la Unión Europea, tiene repercusiones. Y hemos visto unos ensayos muy interesantes recientemente, como fue la cumbre en Túnez, en la que se apoya al gobierno tunecino para controlar los flujos migratorios. Y es una fórmula que la Unión Europea está intentando replicar con otros estados, como es el caso de Egipto, el caso de Nigeria. Eso sí, no sin el recelo de las organizaciones humanitarias y de las organizaciones de derechos humanos, de hasta qué punto todas estas fórmulas, como lo fue en el caso del año 2016, el pacto con Turquía para pagarle 3.000 millones de euros a Turquía para retener de una forma u otra la migración y que no pudiese llegar de forma física a la Unión Europea, hasta qué punto todas estas fórmulas son compatibles con el derecho internacional vigente en materia migratoria, hasta qué punto esto es compatible con el protocolo sobre refugiados de 1951 y todo el andamiaje que hemos construido, si se quiere, como humanidad para proteger la dignidad del ser humano. Hay otro tema que es polémico aquí, Dylan, y son los países que se han negado, digamos, a ser parte de este pacto. Esto también es un tema de análisis. Vamos a hacer una pausa, sin embargo, en esta conversación y al regreso seguimos analizando estos temas y la responsabilidad de Europa en tener que, de alguna manera, gestionar esta cantidad de migrantes como continente que recibe y como continente que da asilo a estos migrantes que huyen de crisis por las que atraviesa el mundo. Lo hemos visto en las últimas semanas como hay diferentes focos de conflicto, no solamente en África, sino que en el Medio Oriente se vuelve a prender la situación entre Israel y Palestina, en Gaza particularmente, la guerra en Ucrania que ya tiene 2 años prácticamente acompañándonos y esto sin duda que impacta también en otras regiones, en Europa, que es el análisis que hoy nos compete. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.